por la presencia de la locura, la dejaron de lado y tomaron su forma estética, que no es propiamente locura, o en fin, no es propiamente psicosis, es locura, pero no tiene la precisión clínica que parece necesaria para un tratamiento. Por otro lado, Jacques Lacan fue encontrando cada vez más en el psicoanálisis la posibilidad de completar el abordaje de la psicosis que la psiquiatría ya le permitía. Eso no quiere decir que los surrealistas desconocieran a Freud, pero no habían encontrado, incluso llegaron a visitar a Freud, André Breton y no sé si Aragón o otro amigo fueron a Viena y fueron a visitar a Freud, que se divirtió mucho viendo aquellos personajes, pero que decían que eran freudianos, y Freud dijo ni por asomo, pero bueno, los trató como eran, personajes curiosos, artistas. Algo parecido haría años después cuando estaba en Londres con Salvador Dalí, que se presentaba como continuador del surrealismo, de algún modo. Para todos ellos, tanto entonces para los surrealistas por un lado como para Lacan por el otro, creo yo que la psiquiatría estaba desbordada por la experiencia misma de la locura. Es decir, lo que hacían los locos era parcialmente contenible dentro de las dimensiones de la lógica, de los conceptos de la psiquiatría. Aún la psiquiatría mejor, la más avanzada, la más humana, etc. Al mismo tiempo ambos, tanto por un lado como por el otro, rechazaban la segregación del loco, porque cuando, esto lo vemos constantemente en la vida, cuando alguien tiene un instrumento racional insuficiente para tratar el objeto que se propone tratar, entonces hace uso del poder. Entonces, en el caso de la psiquiatría, la forma más inmediata de utilizar el poder es la segregación, el encerramiento, el encerramiento en instituciones de tipo casi carcelario. Unos se echaron atrás, entonces dejaron a la psicosis a su destino medicalizado, y el otro no retrocedió, Lacan no retrocedió ante el reto que significa el tratamiento posible de la psicosis. Durante aquella guerra que abrió la época, en fin, que cuando concluyó, abrió la época de los felices años 20, André Breton era un joven estudiante de medicina, movilizado. Tuvo un primer encuentro con la poesía de Rimbaud en particular, y con la locura en un centro de neurología. Empezó, antes del Val de Grâce estuvo en otro, empezó a pensar que la locura era una forma de poesía, de creación poética. Cuando pasó entonces al hospital de Val de Grâce, conoció a otro estudiante de medicina, que es el que sería el futuro poeta Luis Aragón. Es una buena coincidencia que ambos estudiaran psiquiatría. Se dedicaron entonces a utilizar las horas de guardia para leer a los grandes poetas, en particular un escritor francés, poeta, en fin, es poesía en prosa, pero es poesía, Lautréamont, que hace una literatura muy potente, muy poderosa, muy violenta, incluso con imágenes muy impactantes, y se dedicaban a leer a Lautréamont en medio de los aullidos de terror de los enfermos que estaban en el hospital cuando oían las alertas de los ataques aéreos. A partir de ahí no he encontrado ninguna otra noticia sobre la carrera médica de ambos poetas. Ya terminada la guerra, en 1921, André Breton, en colaboración con Philippe Soupault, un poeta, publicaron la primera obra de la nueva escuela que estaba creando, el surrealismo. La obra se llamaba Los campos magnéticos. A partir de ahí se abrió toda esa oleada de creación que se extendió no solamente por Francia, sino también por Inglaterra, por España. Hay una tradición surrealista española bastante considerable, en Latinoamérica, etc. André Breton resultó como el
cabeza de una escuela que tenía la cualidad, André Breton tenía la cualidad de ser animador de jóvenes artistas que buscaban nuevos modos de expresión, que, dijéramos, sin ninguna rigidez. En este sentido, André Breton tenía el mérito de ser muy generoso. La gente se acercaba, les enseñaba las cosas que producían, los admitía a su tertulia, probablemente los ayudaba, o al menos estar por allí les ayudaba a publicar, y luego pues llegaba un momento de rebelión, se iban, abandonaban, pero eso a André Breton parece que no le molestaba demasiado porque siempre entraba gente nueva, y así durante bastante tiempo, hasta los años 40 o casi 50, André Breton resultó como no solamente un poeta, un artista surrealista, sino también fue un animador cultural, diríamos hoy. El surrealismo es, tomado en términos muy generales, una escuela de exaltación literaria, es una entronización de la imaginación y un abandono de la obligación de la referencia a la hora de hacer sentido. En este sentido es, como Lacan lo utiliza en algún punto de su enseñanza, son los que se toman el campo de la metáfora más en serio. La metáfora proviene de la diferencia y entonces se trata de crear la diferencia más lejana entre dos significantes, entre dos palabras, y ver entonces cuál es el efecto de sentido que se produce. El ejercicio lo puede hacer cualquiera. Tomen dos palabras al azar del diccionario, entonces busquen o intenten continuar, proseguir el sentido que se produce entre estos dos términos. Verán que esto les hace creadores, les hace poetas. Esto es, es la vía surrealista del sentido. Abren un espacio desconocido, es el espacio desconocido, pero que en realidad es el espacio muy conocido de las leyes de lo imaginario. A través de una liberación del pensamiento creen encontrar lo que otros habían encontrado en las alucinaciones, en la hipnosis, en la brujería, en la locura misma como tal. Surrealismo significa, de hecho, sobrerealismo. Ahí es donde la traducción falla un poco. Sobrerealismo, algunos hablaban de superrealismo, pero en el sentido no de una realidad superior, sino de una realidad superpuesta a la realidad de la vida cotidiana. Con lo cual se crea un efecto de desjerarquización. Quiero decir que la sobrerealidad puede convertirse en la realidad y entonces lo que es la realidad aparece como surrealista, y esto era lo que a los surrealistas les gustaba mucho, encontrar efectos espontáneos de sentido poético en la realidad de la vida cotidiana, en particular la vida en la ciudad. La vida urbana produce una cantidad inmensa de coincidencias de este tipo, los carteles de los letreros de las tiendas, los escaparates, los signos que vemos por la calle. Ahora, por ejemplo, en YouTube o en Facebook, cuando la gente pone fotografías, muchas veces pone... Hay una página que se dedica específicamente, porque alguna vez me he encontrado con ella, a poner los efectos, en este caso más bien cómicos, pero a veces son poéticos, que se producen espontáneamente con los carteles por la calle. Hay un señor pone los carteles de tráfico y otro pone carteles de publicidad, y al juntarlos aparece un efecto de sentido que ninguno de los dos controla. Esta es la locura normal, dijéramos. La locura normal en la cual cada cual cree que su letrero, que su rótulo es el principal y que los demás no van a ser leídos. Es una locura generalizada, pero dijéramos con la que convivimos generalmente bastante bien. Estamos muy acostumbrados, y cualquiera que... Ahora esto ya no se produce, pero en la época en que la distancia entre la ciudad y el campo era mucho mayor, esto era algo que resultaba desconcertante y para las gentes que venían del campo y llegaban a una ciudad.
Hay muchas películas cómicas sobre esto, pero como digo, vivimos ya en un mundo muy urbano y es muy difícil ahora encontrar a alguien que no haya estado en una ciudad. La locura entonces de la imaginación, al darle categoría, al darle una dignidad a la locura de la imaginación, aparece algo que permite poner a la imaginación por encima de la mediocridad de la vida cotidiana. Y en este sentido parece que los locos entienden mucho mejor el mundo que nosotros. Como dice el manifiesto surrealista de André Breton, no es el temor de la locura, cito literalmente, lo que nos obligará a dejar a media asta la bandera de la imaginación. Resulta solamente anecdótico entonces la lectura de Freud y esta visita al fundador del psicoanálisis. Dentro de todas las experiencias del surrealismo con la locura, quiero detenerme ahora un momento sobre una muy concreta. En 1926, André Breton, paseando por París, se encontró con una mujer que le resultó muy interesante. Vivían mucho por la calle, los surrealistas se reunían en cafés, toda su literatura está llena de referencias a la calle. Entonces, yendo por la calle, encontró a esa mujer, esto parece que es histórico, era una mujer que se llamaba Nadja, que iba vestida muy pobremente, tenía una apariencia misteriosa, tenía una mirada extraordinaria. Era una mujer que, sin más preámbulos, se puso a contarle su vida. Poco importa la historia que le contó, pero pronto le confesó a Breton que estaba subyugada por el poeta y que él le hacía pensar lo que él quería. Breton entonces aceptó el juego, se dejó que la otra le considerase causa de sus pensamientos y entonces fue teniendo encuentros con ella de tipo diverso, no necesariamente erótico, parece que sí, que alguna vez acabaron en un hotel, pero tampoco esto es lo más importante de la historia. Breton tomó este encuentro como un acto surrealista puro, un encuentro, en este caso no de dos significantes, sino de dos sujetos, producido por el azar de los encuentros en la calle, y entonces fue siguiendo el sentido que se iba produciendo ahí. Era una mujer extraña, todo lo que pasaba sucedía en un escenario como de ficción. Aquella mujer era extraña, escribía, dibujaba cosas sorprendentes, como si fuera una surrealista espontánea, hasta que finalmente descubrió que se trataba de una esquizofrénica diagnosticada como tal. La novela, si se puede llamar novela, ese libro, que es un libro clásico del surrealismo, está muy bien escrito, en estilo surrealista, con ese desbordamiento de la imaginación propio. La novela termina cuando Nadia es internada en un hospital psiquiátrico y se acabó la novela, no hay más que decir por parte de Breton. Los investigadores, en fin, los literatos, los críticos han investigado y han descubierto que esa mujer no iba a salir del hospital hasta su muerte casi 20 años después. Para Breton aquello fue un reencuentro en realidad con la locura, porque había tenido uno cuando estaba en el hospital, cuando hizo prácticas en un hospital psiquiátrico. Pero ahí en ese reencuentro, en ese ámbito más o menos literario, Breton despide a la locura amablemente para ocuparse de otra cosa, de literatura. En ese libro Breton no se privó de manifestar algunas opiniones sobre la psiquiatría y sobre el psicoanálisis mismo. Tiene estima por el psicoanálisis, dice, siempre que no haga tareas de ujier, dice literalmente, y se ocupe de expulsar al hombre de sí mismo. Está bien. Pienso que los psicoanalistas podemos tomar nota de este requisito.